Buenas noches de estudio nos tiene señor Ángel Faldelden junto con señor Charles Cooper MFK. Muy buenas noches, señor Faldelden. Buenas noches, amigo Greg. Complacido una vez más de estar aquí en compañía de tu persona. Y pues sí, estamos aquí una vez más en este grato estudio para entrevistar en el marco de nuestro programa Voto Latino 2021 a otro candidato, otra propuesta, por supuesto, muy interesante y que merece de toda nuestra atención. Como ya saben, este programa es un programa en donde analizamos cada una de las propuestas políticas con microscopio para que sea usted quien tome la decisión. Hoy tenemos al señor Charles Cooper. Señor Charles Cooper actualmente es parlamentario, ¿verdad? Sí, correcto. Buenas noches y es un placer estar en su programa para intercambiarnos un poco, de modo que al final salimos todo un poco más sabio de ese programa. Sí, señor. Charles Cooper, actual candidato número 2 por el partido MFK, ex ministro de Infraestructura. ¿Has ocupado alguna otra cartera? Sí, yo tengo ahorita 27 años en la política y la primera cartera que yo ocupé es de Asuntos Sociales y Salubridad. Eso fue en 2001 y hasta 2002. Fue un año donde yo era, en ese marco era lo que llamamos diputado aquí, pero no es ese diputado en español que conozco. O senador, algunos se llaman senadores, otros se llaman diputados, pero el término aquí no se usa. No se usa. Lo que pasa es que el diputado de antes es como ministro, pero el ministro a nivel de Curazao, correcto, de la isla de Curazao. ¿A qué te refieres? Sí, entonces así yo fui, entonces vamos a decir, fui ministro de Asuntos Sociales por un año y después yo fui a oposición por un año, eso fue 2 años, 2002, 2003 y 2004 volví a entrar entonces como ministro de Infraestructura y ahí yo me quedé como 4 años en infraestructura. Después fui a oposición y cuando nació el país en 10-10-10 fui el primer ministro de Infraestructura de Curazao ahora como país autónomo dentro del reino holandés. Entonces eso fue mi trayecto. Ahí quedamos 2 años de ministro y la historia está escrito. Lo que pasó ahí, ellos sacaron a nosotros de una forma muy brusca de la gobernación y tumbaron el gobierno. Fue el gobierno de Harris Cotter, para quienes exacto, no lo ubican todavía. Correcto, tumbaron ese gobierno y desde ahí yo estoy 8 años en oposición en parlamento como parlamentario, lo que llaman en español diputado o senador. Diputado o senador, correcto. Cualquiera de los dos, el que dé más caché. Es el trabajo. Charles Cooper es, como ya sabemos, lo acabamos de decir, es actualmente miembro del Parlamento. Ese es el término oficial que se utiliza aquí en Curazao. Miembro del Parlamento, también les decimos parlamentarios. Él es recordado porque cuando manejaba la cartera de BBRP, que es infraestructura, nos dejó un legado que todavía lo sentimos, que son los Drempels, ¿verdad? Eso todavía está mi nombre escrito. Está el nombre de Charles Cooper escrito en esos Drempels que, bueno, están haciendo su trabajo. Claro. Hay unos que son un poquito quisquillosos, pero bueno, están ahí, están cumpliendo su trabajo y sabrá Dios cuántos accidentes habrán evitado y cuántas vidas habrá salvado con esos Drempels. Entonces, ahora estamos... En español se llama policía acostado. Policía acostado, correctamente. Charles maneja muy bien el español porque, si no estoy equivocado, Charles estudió en Venezuela. Él hizo su carrera en universitaria. Mi maestría. Una maestría en Venezuela. Bueno, no sé qué llamas tu maestría. 3 años de maestría, ¿no? Eso fue 3 años de maestría. Sí. Vamos a decir así, lo que llaman el Magister Centauros. Ok. Entonces, yo tengo el título
de Magister Centauros en Ingeniería de Petróleos en la Universidad de Zulia. En la Universidad del Zulia. Ya, Luz, correcto. Ok. Sí, Y eso viví 3 explica años también allá. que hayas encajado bien en la cartera de infraestructura, precisamente porque eres ingeniero. Sí, correcto. Como ingeniero, yo siempre estudié en la carrera técnica. Es decir, yo nunca fui a lo que llaman MAVO, JAVO, etcétera, esa carrera, VVO, no. Yo siempre estudié de LTS, lo que llaman Astrom, después Testrom de LTS, después MTS, Electricidad. entonces siempre estudió para la parte técnica. Entonces, eso te da una ventaja que tú puedes hacer el trabajo de infraestructura, tú lo comprendes y fácil para manejar. Es importante tener como dicen, un background con los conocimientos, aún en la posición de ministro, porque ocurre que si uno no conoce del tema, entonces cualquier persona le llega con un cuento chino a uno. Mira, Exacto. estos cables me costaron tanto, pero como tú sabes del tema, entonces no tienes ningún... Pero eso es lo que pasa. Más tarde podemos ir en lo que pasa ahorita en ese gobierno. Tenemos un ministro de Economía que no sabe nada de economía y no va a sacar el país adelante. Ese es el problema fundamental que tenemos, que no hay la persona correcta en el lugar correcto. Él es muy estudioso, pero no sabe de economía. Y para colmo, uno se va. Él viene con la parte de economía. Quiere hacer una cosa, por ejemplo, él quiere traer inversionistas para invertir, y por otro lado, aquí mismo tenemos plata para invertir, por ejemplo, de APNA y esas entidades financieras. El otro, del mismo partido, del mismo gobierno, del mismo partido, que es el señor Geisberta, dice, no, APNA puede ir, APC, que es el fondo de pensión, puede ir a invertir su plata afuera, porque no hay suficiente proyecto aquí para invertir el plata. Pues un ministro te dice, necesitamos 1.000 millones de florines, que es 1 billón. 1 billón de florines para desarrollo económico, pero eso es 1 billón ahí en Curazao, la entidad financiera. Pero el otro, su colega, dice no, vaya a llevar tu plata, invertir afuera. Entonces, eso es manejo errático y eso es lo que el pueblo ahorita está sufriendo para ese mal manejo de la economía y de las finanzas públicas. Bueno, vamos a meternos un poquito en la candela entonces. Claro. Según Charles Cooper, ¿cuáles ministros del gabinete actual no están facultados para ejercer propiamente su cargo? Ninguno. El único que había, pero ya no está, fue Susie Raymond. Que tenía, que tú dices, ok, ella sabe lo que debe hacer, vamos a decir así, como ministro. Pero si yo veo ahorita y yo puedo pasar uno por uno, ya pasé lo del señor Martina, él no sabe ni dónde está parado. Pues él es estudió él es bestuurskunde, lo que llaman, estudió para manejar, digamos, bestuurskunde, no sé cómo se llama eso en español, pero de economía, él no sabe, pero está pues en economía. Entonces, por eso estamos como estamos. Señor Geisberta tampoco sabe de finanzas y se ve el resultado. Y señor Regenat, ya, como el ministro, digamos, presidente, no sabe ni dónde está parado él. Y señora Cita Leito está perdido, solamente se ve cómo puede sacar adelante su familia y dar el proyecto a su familia. Y tú tienes Quincy Grigori. Él ni siquiera entra en su casa. Roban 600 kilos de cocaína y todavía no puede solucionar un problema tan simple. Entonces, ahorita viene
tú puedes verlo llorando esos días. Y hay gente que cae en esa trampa, en el sentido de que él vino, no sé, que tú viste su propaganda, que anda diciendo que sí, que mi papá, yo nací pobre. Mira, todo, tú tienes tu historia, yo tengo mi historia. Yo también puedo decir aquí, sí, sí, yo tampoco tenía plata para ir para comer todos los días. Mi mamá nos crió solo, pero mira, tú estás ahí 4 años. ¿Qué has hecho para ese país? Ese es mi problema con ellos. Entonces, por ejemplo, ese ministro, digamos, el extranjero que vino aquí, legal, estoy hablando de legal, no estoy hablando de que entra por barco o lanchas y eso. Estoy hablando de gente que entra por aeropuerto y quiere vivir aquí, hacer Curazao su casa, ¿ok? Igual que mis parientes que vinieron de afuera, igual que tú y tus parientes que vinieron de afuera. Todos tenemos esa historia. O sea, el que más sufrió es con ese ministro, porque ese ministro no fue capaz de dar un solo persona quedar en la isla, esperar su permiso. ¿Tú sabes cómo es eso? Tú escribes una carta para el ministro tiene un instrumento por ley. Si allí lo que tú has escrito, mira, por ejemplo, tú estás cuidando a una persona, digamos, muy enfermo, etcétera, etcétera, y esa persona, su familia, quiere firmar para ese extranjero para quedar, el ministro no fue capaz de dar lo que llaman una exoneración de que la ley dice que tú tienes que esperar tu permiso afuera del país. Correcto. Pero si el ministro puede desviar con una decisión firma de él, puede desviar de esa misma ley. En la misma ley permite al ministro desviar, pero él no desvió ni un solo vez de eso. Entonces, eso yo lamento, porque eso me pasó a mí, con la gente que yo tenía una persona que me trabajaba en la casa, y la muchacha, digamos, trabaja bien, yo voy a firmarlo. Y ese ministro no fue capaz de ayudarme para que esa persona, le dijo, no, sácalo a Aruba, aunque sea 2 semanas. Y yo te aseguro que en 2 semanas yo pongo presión para que ayuden a esa persona. Okay. Esa persona salió y duró 6 semanas, no 2. 6 semanas tenía que estar sin esa persona. ¿Me entiendes? Es decir, lo que estoy diciendo, casos concretos de la incapacidad de ese gobierno. Y ahora ese ministro viene a llorar de su historia para que la gente cae a su pena. Todos tenemos historia. Entonces, yo pasé por CAI solo, ministro, el CONCAT. ¿Tú sabes qué pasó con CONCAT? Él fue tan malo que ahorita no lo pusieron en la lista de mano. ¿Por qué Charles Cooper quería contratar a una persona extranjera para trabajar en su casa? ¿Es que acaso no hay gente aquí en la isla capacitada para eso? Sí, claro que hay gente capacitada para eso, pero muchas veces hay un problema de que, digamos, la gente, digamos, que trabaja aquí no quieren trabajar muchas horas, y tiene su familia, porque tiene hijos. Eso se complica muchas veces así. Entonces, un extranjero muchas veces no tiene hijos y eso, entonces no es más fácil para eso. Ok, se refiere a que por lo general están distantes, pues, la familia, y sí, no tienen esas necesidades que pudieran tener los que sí viven, los que son locales, los que viven aquí. Sí, pero yo he tenido locales también, claro, yo trabajé con locales muchas veces. Entiendo. Pues sí, tuvimos recientemente al ministro de Justicia, al ministro Grigori, lo entrevistamos el domingo pasado. ¿Contó su historia desde el niño? Estuvimos hablando precisamente sobre ese tema, ¿no? De la parte de migración. Según lo que el ministro nos contó, es que no había un marco legal, no sé si estoy usando las palabras exactas que él dijo, pero como que no había un marco legal apropiado
para hacer ese tipo de secciones y ahora sí las va a comenzar a hacer. Eso fue lo que nos dijo el ministro. Esa misma cosa me dijo hace 3 años y medio. Lo que él dijo entonces ese domingo, él me dijo eso en el Parlamento hace 3 años y medio. El marco legal está. Yo creo que, si más no me recuerdo, es el LTU, que es el Landsverordening Toelating en Uitzetting, que es la ley de inmigración y expulsión. Expulsión, exacto. Sin más no me recuerdo, que es el artículo 9 o es el artículo 11, que da el ministro la autoridad de desviar. Con el ministro Navarro, ¿tú sabes cuántas veces él nos ayudó nos ayudó como político, que la gente que nos acerca, por ejemplo, el señor tiene su mamá y tiene una persona que cuida, entonces no puede dejar su mamá, que la persona que está cuidando, salir del país. No estoy diciendo que todos los casos, estoy diciendo casos particulares correcto, que puede ser esa excepción. El ministro tiene, según, sin más no me recuerdo, que es artículo 9 o es 11. O es 11 o es 9. Ese artículo da el ministro la autorización de desviar. Entonces, el ministro viene a meter escoba aquí. Eso lo que me da, digamos, me da fastidio de una persona así que no hizo nada. Entonces, ahora, a los 4 años del ministro, él viene a decir, no, ahora sí va a haber un marco legal para desviación. Mentira, gran mentira, porque artículo 9 o era 11 del LTU te da el ministro hace 1000 años, porque ¿qué está diciendo él? Que el ministro Navarro hizo todo ilegal. Es decir, todos los permisos, autorizaciones de desviación que el ministro Navarro antes de él hizo, entonces son ilegales. ¿No ve que algo no concuerda con ese ministro? Ok, tenemos claras las discrepancias con el actual manejo en la cartera de justicia. Ahora, ¿cómo sería un ministerio de justicia manejado por MFK? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué haría? ¿Qué nos traería? ¿Cuál sería el valor agregado? Bueno, mira, nosotros tenemos unas propuestas. Aquí trajo la parte de infraestructura y de parte de economía, pero podemos ampliar un poco sobre tu pregunta. El ministro de Justicia debe ser un ministro de Justicia. ¿Qué te estoy diciendo? Debe actuar con mano duro cuando debe actuar con mano duro y suave cuando debe actuar con manos suave. ¿Ok? El ministro de Justicia tiene instrumentos y esos instrumentos él debe usarlo apropiadamente. ¿Cuáles son sus instrumentos? El Ministerio Público. Otro instrumento es la policía. Otro instrumento es, por ejemplo, de los presos. ¿Sabe cuántos abusos es? Voy a decir algo muy fuerte. El ministro Grigori es un abusador para los presos. Abusador. Te vuelvo a repetir. El ministro Grigori es un abusador de los presos. ¿Por qué te estoy diciendo? Para entrar en el tema. Y la propuesta de nosotros, no vamos a hacer como ese ministro. Vamos a tratar a los presos como gente, como humano. ¿Ok? ¿Qué hizo ese ministro? Él, lo que llaman cantina. Es un cantina, lo que llaman en español, una palabra un poco vulgar, chimbo. ¿Qué es cantina? Cantina es que el preso puede comprar allá adentro su comida, algunas cosas, cookies, etcétera, cosas así. Es un cantina limitado que tiene puro lleno de carbohidratos. Hay que tener una cantina apropiada. ¿Qué vamos a hacer, MFK? Un cantina el reino holandés. Un cantina a la Holanda, que te da el balance de una calidad y cantidad que tú puedes comprar. Porque no es cuestión que no tienen plata, pero el surtido que hay ahí para comprar no vale la pena. Ok, ese es uno. Segundo, no hay una nevera, ni siquiera por block.
tú sabes, ahí hay un block 1, block 2, hasta block 7 o 8. No hay ni siquiera una nevera para el block. ¿Sabe qué es? Hay cubos de hielo. Entonces ellos compran hielo en la mañana y ya para, tú sabes, mediodía ya el hielo se tira. Ese es tu frigidaire. Ese es tu, ¿cómo se llama? Ese es tu nevera. Un cubo de hielo. ¿Qué es? Estamos cuando tú pones una persona preso, es el Estado que es responsable por el bienestar de esa persona. Él hizo algo mal, él está preso, él debe pagar por su delito que él cometió, pero sigue siendo un humano, y ese humano debe tratarlo. Si no lo trata como humano, cuando sale, ¿qué va a hacer? Va a caer en lo mismo. Entonces no hay lo que llama en holandés dice dagprogramma, en español sería un programa de resocialización diario. Por ejemplo, digamos yo, todos los días de tal a tal vamos a leer la Biblia. Correcto. Entonces, después de tal hace obra de mano. ¿Me entienden? Tal y tal leer. Tal, el que puede coser va a coser. El que puede hacer cualquier cosa, instrumento. Correcto, según su talento. Su talento que puede desarrollar. No hay nada. Ese hombre que es ministro de Justicia no ha hecho nada. Así puedo seguir, no solamente para los presos, pero también puedo decirte para el que cuida a los presos. Entonces, para mí, MFK va a ayudar tanto los que están presos, como también tenemos un programa ya hecho, lo que es cantina, lo que es muy importante, 1 hora a la semana puede ver tu familia, 1 hora a la semana. Pero eso no será ahora con motivo de la pandemia. No, esa es la regla que hay ahorita, que puso el ministro. 1 hora, lo que él hizo en la pandemia, 0. En la pandemia, esa hora se fue a 0. No, tu familia no te puede ver. Tú no puedes ver la familia. Después vino, sí, la familia puede verte, sí, pero no puedes tocar. Hay un programa de videollamadas que estuvimos observando. Sí, y también, ¿cómo se llama? Hay un vidrio entre tú y tu familia. Pues no puedes tocar, si tienes hijos, no puedes tocar tus hijos. Eso él vino con la pandemia. Pero la hora de visita, la hora fue siempre. Sin pandemia es 1 hora. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3 horas a la semana? ¿Por qué no? Entiendo. Charles, vamos a darle un vuelco. ¿Sabe cuánta familia ha roto por eso? Porque no tiene ese contacto familiar, entonces se rompe la familia. Es un abusador. Vamos a darle un vuelco de 180 grados ahora a la entrevista. Observé que en 2 o más oportunidades usaste a Holanda como referencia y hablaste de una cantina a la holandesa. Ajá. ¿Qué opinas tú, precisamente en este periodo electoral, de una Curazao a la holandesa? ¿Cómo así? No te entiendo la pregunta. Una Curazao con los estándares de Holanda. ¿Qué opinas? No hay problema. Okay. No, pero no estoy hablando de Curazao va a ser parte de Holanda, ¿no? Ahí es donde quiero llegar. No, pero ahí, ok. Ahí es donde quiero llegar y quiero conocer tu opinión. Estamos claros de que no es eso que me preguntaste en la primera pregunta. Tú me preguntaste. No, pero ahí quería llegar. Precisamente. Si quiero un Curazao con un nivel de vida. Si te gusta un Curazao con un nivel, con unos estándares a la holandesa, eso tal vez no está muy lejos de una Curazao integrada con Holanda. No, porque es completamente otro. Si tú me preguntas, ¿quiero un Curazao como Estados Unidos? Yo te estoy diciendo también sí. Claro. Te estoy diciendo claro. Si yo quiero un Curazao como Alemania o a Francia, también te digo sí. Pero no necesariamente integrado con Francia o con Alemania. Exacto. Okay. Exacto. Ahí vamos a chocar, porque eso sí no acepto
que Holanda viene a mandar aquí en Curazao. Si Y es lo eso. pregunto porque es una de las propuestas electorales que hay en este Bueno, momento. sí, hay un partido común que pretende eso, pero te garantizo que ellos no van a sacar ni un asiento. No va a llegar un asiento. Tú veías qué pasó con ellos en preelección, porque ellos son más peores, ¿no? Quiere llevar a nosotros a hacer UPG. O sea que tú... Más o menos estudiado. UPG es ultraperiférico, que es como... Un territorio de ultramar. Ultramar, algo así. que es más o menos que tú no eres parte de Holanda, pero va a ser parte de Unión Europea. Y hay un país cerca aquí de nosotros que acaba de correr de ahí, de esa UPG, porque las reglas son tan fuertes que tú no puedes llegar a ese nivel de mantenerse a ese régimen para ser UPG. Y eso es lo que llaman se pasó ya eso. Eso ya, esa fase, lo que llaman, se pasó esa fase. Ahora ellos quieren volver a entrar en temas estatales. No, ya Curazao dijo que es autónomo en el Reino Holandés. Vamos a construir esa parte lo mejor posible. Si hay un gobierno que hizo mal, tú tienes el voto de correr con el gobierno cada 4 años. Pero no que tú vas a entregar porque el gobierno tuyo hizo mal, entonces tú vas a entregar el país a otro. Es más, ¿por qué tienes que ir a votar para ti? Y entonces tú vas a decir, sí, pero no soy yo que va a gobernarte. Tú votas por mí, pero no soy yo que voy a gobernarte. Entonces, lo que va a gobernar es Holanda. ¿Qué clase de mentalidad es eso? ¿Qué clase de dignidad tienes tú con eso? Entiendo. Es algo curioso también, porque también he escuchado críticas al sistema actual, que a veces las personas votan por un partido, el partido consigue una cantidad considerable de votos como para, digámoslo así, la mayoría de los votos, pero después llegan otros partidos más pequeños, forman una coalición y terminan gobernando los que no ganaron. Sí, pero es el sistema, lo que llaman sistema plural proporcional. El que llega 11 de los 21 tiene gobierno. Así de simple. Así de simple. Es decir, Bueno, la opinión mía es que lo importante es que prevalezca la democracia y que cada pueblo tenga la oportunidad de decidir su propio destino. Ya para finalizar, vamos a escuchar cuál es la promesa de Charles Cooper y el partido MFK en caso de alcanzar el gobierno. mira, nosotros tenemos un elenco de personas en la lista muy capacitado para entrar y gobernar. Lo que hicimos esa vez es poner el propuesta bien claro a las personas de Curazao, al votante. Ya pusimos quién va a ser el ministro en cada ministerio, ¿ok? Yo, si MFK gana y MFK consigue cartera de infraestructura, ya sabe hoy que el ministro va a ser Charles Cooper. Si MFK tiene el ministro de lo que llaman BPD, de gobierno, ya sabe que es el Citray van Heijden. Es decir, nosotros ya pusimos y estamos haciendo propaganda de cada uno de sus ministros. El pueblo sabe bien quién va a ser su ministro ya. Otra propuesta que hicimos es para nuestro personas de edad. Tenemos leyes que pusimos ahí ya metimos ya las leyes en el Parlamento para que cuando ya estamos en el gobierno, ya tiene ley, caminó unos 4 o 5 meses ya, su ronda de consulta. Por ejemplo, la ley de entre 60 y 65 años, ahí tú no debes pagar más impuestos, lo que llaman impuestos, porque tú sabes que al llegar a 60 años en la parte privada, ya te sacan digamos, te dicen baja con pensión, pero ya no puedes conseguir el pensión de vejez.
Entonces tú tienes que pagar, en vez de 9%, 24%, porque tienes que pagar en la parte del dueño de trabajo también. Eso lo eliminamos. Correcto. Entonces así Muy bien. tenemos muchas propuestas, tenemos 13 leyes que estamos metiendo hoy en día, antes de las elecciones, para que el pueblo vea esas leyes. Por ejemplo, la ley de infraestructura. Toda la plata que tú pagas de tu balance de auto, de tu impuesto de carro, lo que llaman tu número de carro, ese impuesto cuando tú lo pagas, ese va directo a lo que llaman al fondo del camino, de calle, para que todo se va en calle. Ahorita, ¿qué hacen? Tú pagas impuestos de número de carro, esa plata va para cerrar los huecos del gobierno en vez de los huecos en la calle. Por eso hay tantos huecos allá afuera. Bien, acabamos de escuchar al señor Charles Cooper, candidato número 2 de MFK, exministro, actualmente miembro del Parlamento, y esta es su opinión. Las decisiones y las conclusiones las toman ustedes, nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias por la audiencia. Yo soy Ángel Van Delden y esto fue Voto Latino 2021.